Muchísimas gracias por la invitación. Espero que me oigáis correctamente. Intentaré ser breve. Lo que he intentado traer aquí es una presentación muy breve de lo que es el Espacio Europeo de Datos de Salud y luego el impacto que tiene desde el punto de vista de las infraestructuras de investigación, ¿no? Porque los espacios de datos están más pensados en el ámbito de innovación. Pues como un pequeño descargo y reconocimiento de las fuentes, he cogido varias transparencias de lo que es la Comisión Europea del área de la Dirección General de Santé relativas a esto y de UKAIM, pero la traducción y los comentarios son personales, son míos únicamente, no se deben asumir como de carácter de la Comisión. Básicamente, el Espacio Europeo de Datos de Salud se está diciendo que es el primer espacio de datos real, en el sentido de que tiene una regulación aprobada y de obligado cumplimiento para los países países miembros, que lo que pretende es dos áreas. Primero, favorecer lo que es el intercambio de datos en el ámbito del uso primario, es decir, que los datos de un ciudadano en España pues, pueden ser consultados, los datos básicos, en cualquier otro país cuando hace un acceso a los servicios de salud fuera de su ámbito. Y lo que nos compete más en esta parte es el uso secundario, que es cómo utilizar estos datos en investigación. Y es un gran avance porque se establece un marco en el que no se precisa del consentimiento explícito por parte del paciente. Hay una opción de lo que llaman el opt-out, que es decir, yo me niego a que mis datos sean transferidos, pero por defecto todos los datos son utilizables, pero en unas condiciones muy estrictas, que es en una infraestructura común que se está desarrollando. Ahí, espero que las diapositivas que os enviaré justo cuando acabe la reunión pues puedan ser compartidas donde están todos los enlaces. Bueno, pues lo primero es decir los beneficios, según también lo que es el documento, ¿no? Que es un acceso simplificado para los datos de salud, una mayor capacidad de tener grandes volúmenes de datos. Los investigadores podrán además tener un procedimiento de acceso de ellos simplificado y único, no tener que ir preguntando en cada uno de los hospitales, y los pacientes se espera que tengan pues, nuevos y mejores tratamientos. Y además, espacio de datos está pensado para la industria también, entonces evidentemente hay una componente de innovación que está muy presente en toda la explotación. Un apartado importante es lo que llaman la singladura del usuario de datos, ¿no? El Data User Journey. Es muy importante porque nos define el cómo se van a estructurar y acceder a esos datos, ¿no? En principio hay una parte que se llama el Data Discovery. Todos los países deben generar registros de los datos disponibles para investigación. Con el descubrimiento de los datos pasamos a la solicitud de acceso. El acceso no es abierto, es un acceso bajo petición. Se pide un permiso. Y entonces los datos se transfieren, se preparan, se minimiza la parte que puede ser relevante a la privacidad y se transfieren a un entorno de procesamiento seguro, donde se analizan, se procesan y se extrae de ese entorno de procesamiento seguro los datos anonimizados y agregados. Entonces, este apartado de datos de procesamiento seguro es muy relevante en las infraestructuras de investigación. Bien, esto implica que hay unas garantías en cuanto a que los datos van a ser datos anonimizados o pseudonimizados, pero únicamente en entornos de procesamiento seguro, no podrán extraerse de ahí y además habrá una extracción de los datos y una preparación que garantizará esa minimización de los datos disponibles. Y como decíamos, hay un derecho de oposición que pues daríamos encarecidamente que se optara por él en las condiciones más extremas, pero que en general convencer a toda la ciudadanía de que es muy importante de que no se opongan al uso de sus datos. Bien, esto también viene dado porque hay una serie de usos permitidos y prohibidos. También la regulación nos dice exactamente para qué podemos utilizar los datos. No podrán utilizarse para cualquier proceso que implique la toma de decisiones que pueden ser perjudiciales para personas o grupos. Por ejemplo, para hacer un perfilado de personas, para decisiones de empleo, para decisiones de seguros, para decisiones de préstamos. No podrán utilizarse para actividades publicitarias y en general para cualquier acción de que se consideren puedan perjudicar a las personas. Como la solicitud del acceso a los datos viene dada del propósito de su uso, pues ahí se pueden establecer esas garantías y esa verificación. Entonces, sí se podrán utilizar para cualquier actividad de interés público en salud pública, políticas
de análisis, estadísticas generales, educación y la investigación científica, que es la que nos ocupa, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos. Muy bien, entonces ahí en este ecosistema aparece una serie de actores y esto es muy importante porque tenemos que ver desde el punto de vista de investigación los responsables de infraestructuras de investigación, pues dónde encajamos y qué labores podemos hacer, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los que disponen de los datos, los que llaman data holders. No recuerdo cuál es la traducción al castellano de la palabra porque el documento está disponible en todos los idiomas, pero es un poco caprichosa. Yo creo que es mejor mantener ese concepto de data holder, ¿no? Que es cualquier entidad pública o privada, ¿no? Que en el sector de salud que desarrolle productos o gestione productos y datos relacionados con la salud y el bienestar. Esto implica que no solamente los hospitales, sino también clínicas o incluso se consideraba que aquellas entidades que gestionan datos relacionados con el bienestar de las personas pues pudieran también ser susceptibles de ser data holders. Implica la obligación de que tengan un registro y de que puedan indicar qué datos sean capaces de proporcionar. Se hace una excepción a las microentidades para que la consulta de un médico individual, pues que para quien sería excesivamente complejo a lo mejor preparar esta extracción de datos bajo demanda, pues pueda ser excluido. Pero incluso los países pueden establecer cláusulas adicionales que incluyan un mayor número de centros como data holder. Nunca podrán establecer condiciones más restrictivas, pero sí condiciones más abiertas, incluir más centros como potenciales data holders. Es importante decir que una entidad, una infraestructura de investigación con datos de salud no es un data holder, no está considerada por varias razones que luego discutimos. Muy bien, me salto la animación para que sea un poquito más rápida. Disculpa. Entonces, esta imagen, que es una imagen extraída de las presentaciones de lo que es la infraestructura europea de datos de salud para su uso secundario, que se llama Health Data EU, datos de salud en EU, que es una infraestructura en desarrollo. Ya hay una serie de documentos, una arquitectura definida, unos prototipos en marcha, un repositorio de código donde podemos ver cómo se están desarrollando esos servicios y que es una infraestructura, que es muy importante indicar, basada o gobernada por los países. Habrá un nodo europeo y luego cada país es el que tiene que implementar esa conexión a ese entorno federado de espacio de datos europeo, proporcionando al menos un registro de los datos disponibles y también definiendo al menos una entidad de acceso a los datos, que es un aspecto muy importante, que es lo que se llaman los Health Data Access Body, que son entidades, que son los que gestionan este catálogo, que son los encargados de establecer el permiso de acceso a cada una de las peticiones, que pueden venir a través de la plataforma europea, indirectamente a través de otro país o directamente a través de los investigadores de un país. Pero son responsabilidad de los países establecer esta red de entidades de Health Data Access Bodies. Y además tenemos otra serie de actores que juegan un papel de intermediación de los datos. La preparación de los datos puede ser costosa y, por tanto, es interesante tener entidades que preparen los datos en diferentes disciplinas y luego los Secure Processing Environment, que pueden ser entidades externas o propias dentro del Health Data Access Body. Y como veis, en la parte superior hay un cuadradito, disculpa que vaya un poco rápido, que es los participantes autorizados. Y es aquí donde las infraestructuras de investigación de carácter internacional tienen su cabida, ¿no? Entonces, por eso quería hacer ahí un poco de hincapié. Bueno, los Health Data Access Body los acababa de comentar, ¿no? Tienen ese contacto con los data holders y también son los que gestionarán esta lista de excepciones a la hora de permitir el acceso a los datos, el opt-out. Es importante indicar también que el coste de preparar los datos, que no es un coste trivial, puede ser remunerado económicamente. Entonces, los Health Data Access Body definen, junto con los data holders, el modelo de coste. Definen cuál es el coste de procesar diferentes tipos de datos y eso se carga al proyecto de investigación o de innovación que solicita el acceso a los mismos. Pero tienen que ser unas condiciones
que sean claramente cubriendo costes y no lucrativas, ¿no? Porque el acceso a los datos no se pueden vender y solamente cualquier tipo de procesamiento y servicio sobre ellos es lo que es objetivo de esa transacción. Bien, es importante también tener en nuestra cabeza la actuación, el plan, porque esto va muy rápido. Y aunque tengamos ese horizonte 2034, que nos parece ya incluso ya en la jubilación de algunos de nosotros, es muy interesante tener claro que van a haber ciertas actuaciones que van a estar en vigor en muy breve, en un plazo muy breve. El documento, o sea, la regulación ha sido aprobada, con lo cual hay un periodo ahora de 2 años de implementación y se espera que para marzo de 2027, justo 2 años de la aprobación, ya haya una serie de elementos ya funcionando que nos permita evaluar la implementación de todo el sistema de la infraestructura de datos de salud. En 2029, de aquí a 4 años, se espera que esté ya lo que es la plataforma de acceso secundario en producción para un conjunto reducido de los datos. No se incluyen en este caso los datos genómicos. Los datos genómicos son de un debate muy complejo en este momento y también los datos de imagen está en discusión si se incluirán o no se incluirán. Especialmente los datos genómicos tienen los problemas asociados a su volumen y a al carácter privado que implica, ¿no? La pseudonimización es pues, bastante compleja, ¿no? En esos casos. Bueno, la anonimización es imposible. Tanto la parte de datos de uso primario como de uso secundario. 2031 estará completada toda la implementación para todos los tipos de datos, para todos los tipos de actores y se supone que ya estará en producción y con casos de uso bien definidos. Así que 2031 es nuestro horizonte para haber completado todo este sistema, con la inclusión de terceros países a partir de ahí. Bien, entonces, ¿cómo se está implementando esto? Pues hay una serie de acciones que son muy relevantes a las que yo aconsejaría echarle un vistazo si no las conocéis, que son los proyectos que ha financiado o está financiando el área, la Dirección General de Santé para definir las guías, las buenas prácticas, servicios, modelos y una serie de elementos para la implementación. Por un lado están el EHDS2 Pilot, que fue el primer pilotaje de la infraestructura, los proyectos TEDAS y TEDAS2, que están definiendo mediante una serie de documentos todas las especificaciones para el modelo de datos, para los requisitos de los sistemas de procesamiento seguro, los procedimientos de permisos en los Edge Tabs. El proyecto Quantum, liderado por España, en el que está desarrollando la especificación de la etiqueta de calidad del dato. Y el proyecto Shaped, que lo que pretende es analizar el uso en el ámbito de la innovación para la certificación y benchmarking de software software de inteligencia artificial como dispositivo médico. Es muy relevante también porque va a ser uno de los usos, creemos, más importantes por parte de la industria, o al menos los primeros usos que está claro puedan ser definidos. La parte de entrenamiento de grandes modelos, hay ciertas directivas de la regulación de la inteligencia artificial que chocan un poco con la regulación del EHD6 y se están todavía afinando. Bueno, hay una plataforma, como comentaba, esa plataforma tiene una arquitectura que está definida en 6 capas, teniendo una capa de arquitectura, de infraestructura, persistencia de datos, servicios de gestión, autenticación y autorización federada, una capa de acceso y una capa de usuario final. Los documentos los podéis encontrar y está previsto que para el 2025 tengamos el primer prototipo a finales de este año, ya después del verano, el primer prototipo para su validación, verificación y pruebas. Con lo cual es algo que va muy rápido. La API está muy bien definida, con lo cual si estáis desarrollando proyectos en esta línea es muy interesante que consultéis cómo se está definiendo el intercambio de datos y el acceso a los mismos. Muy bien, y la segunda parte, muy breve, es cómo encajamos las infraestructuras de investigación, porque hasta ahora toda la tarea de investigación en datos relativos a salud estaba liderada por las diferentes infraestructuras internacionales y especialmente los ERICs,
en el ámbito de salud, de los cuales pues, hay una gran cantidad, y esta es la lista de los que tenemos representación en España de los mismos. Hay en biobancos, en imagen médica, en microscopía, en biología de sistemas, o estructural, en dato genómico, etc. Entonces, todos estos actores deben encajar como authorized participants. Esto se añadió no en las, o sea, a medida que iba evolucionando el documento relativo al espacio de datos europeo, y se ha añadido en la disposición 80 del preámbulo, donde se indica explícitamente que las ERICs, las ESFRIs o incluso las infraestructuras relacionadas con EOS, que es otro de mis gorros, pues participarán como participantes autorizados. Esto es bueno en el sentido en el que el participante autorizado no necesita el permiso del Health Data Access Body para proporcionar acceso a los datos. Es decir, como los datos han sido recogidos con un consentimiento diferente, se puede, las infraestructuras de investigación podrán seguir otorgando permiso sin tener que pasar por el Health Data Access Body. Y también hay una oportunidad muy interesante para establecerse como entornos de procesamiento seguro y también como entidades de intermediación sí pueden ser de carácter nacional. Hay infraestructuras nacionales que pueden establecerse muy bien como las entidades de intermediación que preparan los datos para una disciplina específica, pero solamente hablando en un carácter nacional por esta gobernanza que tenemos en el EHDS. Muy bien, pues estas son los detalles, ¿no? Las características de los autores participan que por tiempo prefiero seguir, ¿no? Entonces, hay una serie de retos y oportunidades que vemos muy interesante. La constitución de ERICS es la vía, y ERICS, que es otra alternativa dentro de los espacios de datos, nos va a permitir crear esas entidades jurídicas que puedan establecerse como participantes autorizados y formar parte del espacio europeo de datos de salud, que el espacio europeo de datos de salud no es un marco exclusivo. Podemos mantener nuestro marco legal, el marco legal en el que hemos recogido los datos para poder utilizarse, posiblemente en condiciones más ventajosas de las que podría ser o menos restrictivas en cuanto a privacidad de lo que puede ser el propio EHDS, pero en datos reducidos. Y pues que creemos que las infraestructuras de investigación tienen una experiencia clave que puede ser transferida en cuanto a lo que es la gestión de infraestructuras federadas, los catálogos de datos o los entornos de procesamiento seguro. En este ámbito, en dos pinceladas, el proyecto EUKIME, proyecto en el que pues, yo soy el responsable técnico, como decía bien el moderador, en lo que es el nodo central de la infraestructura, pues es un proyecto financiado, un consorcio de 95 socios, un gran consorcio, con una financiación cofinanciada al 50% de casi 36 millones, que está estableciendo esta infraestructura federada de imágenes de cáncer. Y estamos en la vía de constitución de un EDIC. Nos encontramos ahora, hemos hecho la prenotificación y en la redacción de los estatutos, y es un EDIC que estará liderado por España. Si todo finalmente sale como hemos previsto, bueno, si al final tenemos el respaldo, inicialmente tenemos la aprobación por parte del Ministerio y queremos seguir hacia adelante. Muy bien, pues trabajamos con datos existentes y datos que obtendremos de forma dinámica. Y quería simplemente, creo que es la última, hacer un análisis comparativo en 30 segundos de lo que van a ser las infraestructuras de investigación y lo que es el EHDS. Tenemos un modelo similar. Aquí tendremos datos que serán y un marco normativo diferente, que dependerá de los consentimientos de cada dataset. El ámbito está dirigido a una disciplina específica y es más un modelo de implementación bottom-up en el caso de EUKIME o en el caso de las RIs. Pero en el caso del espacio de datos es top-down, viene por una normativa de carácter europeo y solemos simplificar ese modelo de acceso a los datos. Los recursos de implementación se suelen basar también en modelos nacionales y el modelo de uso, pues veremos también cómo establecer ese coste. Simplemente hay funcionalidades que podemos poner a disposición y concluir de que esa gran oportunidad que nos supone disponer de volúmenes de datos de salud sin requerir un consentimiento va a ser clave, que será un reto muy importante. Tenemos unas reglas muy bien definidas, que las infraestructuras de investigación, aunque han llegado tarde, van a tener un rol
esperemos que relevante y que tenemos una experiencia que podemos transmitir. Y a falta de 5 segundos, completo mi presentación. Muchas gracias por la atención.